Dios le bendiga a mis amados hermanos y amigos que pueden estar escuchando por estos medios. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, amados hermanos y amigos, estamos para compartir la palabra de Dios por este su espacio oasis de bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios sean derramadas por medio de su palabra y seamos guiados por su Santo Espíritu. Le damos las gracias al Señor porque nos da un momento más, un día más de vida, para así nosotros alabarle, glorificarle, exaltarle. La palabra del Señor nos muestra que nosotros a diario somos un culto racional, dedicándole nuestra vida, nuestra mente a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros pues cada día somos un culto racional. Por eso pues que todos los días debemos inclinarnos a buscar a nuestro Dios, al Señor, ya que nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pidámosle cada día a nuestro Señor Jesucristo, quien es el mediador entre Dios y los hombres, para que así el Padre, por medio de su amor, por medio de su Santo Espíritu, ponga en nosotros, en nuestras vidas y en nuestros corazones, el querer como el hacer por su buena voluntad, ya que nuestro Señor Jesucristo dijo que la carne es débil, pero el Espíritu está presto. Estamos por acá por una serie de enseñanza, que ahora tenemos esta serie en las parábolas. Hemos pasado la parábola del trigo y la cizaña y luego leímos la parábola de la semilla de mostaza y ahora vamos a leer la parábola de la levadura, una parábola que está siguiente, que le sigue a la parábola de la mostaza, de la semilla de mostaza. Vamos a leer pues en Mateos capítulo 13 del verso 33 en adelante. Mateos capítulo 13 del verso 33 en adelante, y leemos la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor mi Dios amado, te pedimos que sea tu Espíritu Santo que tome la palabra como está escrito, que Él nos guíe a toda verdad y tomará de lo tuyo, Jesús, y nos lo hará saber, porque tu palabra dice que tu Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo tuyo. Así que para nosotros poder discernir tu palabra, poder alimentarnos, Señor, porque esta palabra es como espada de doble filo, Señor. Penetra en los corazones y en las mentes, tanto el que la predica como el que la escucha, Señor. Así que nos alimentamos los que la predicamos y también los que la oyen, Padre amado. Así que danos sabiduría, danos entendimiento, Señor. Tú nos has dejado tu evangelio para que a través de él nosotros seamos alimentados, no por nuestros sueños, no por nuestras visiones, porque tu Espíritu Santo toma la palabra, no toma las ideas de los hombres, no toma la fantasía religiosa de ningún hombre, ni sus sueños, ni sus visiones, ni sus mentiras, Señor. Está escrito que tu Santo Espíritu viene a tomar es tu palabra, a tomar la verdad, Señor. Y te damos gracias porque tú dejaste a tus santos hombres a quien tú llamaste, Señor, y ahora nos ha dejado tu palabra para que nosotros la usemos como la espada del Espíritu, que es tu palabra, Señor. Y esta palabra penetra en nuestras mentes, en nuestros corazones, y nos da una idea conforme al Espíritu Santo, para así nosotros podernos alimentar. Por eso, Señor mi Dios amado, predicamos tu palabra, para que sea deshacida toda mala idea, toda mala perspectiva, todas estas visiones malignas, Señor, que han querido, Señor, traer una nueva levadura, que por medio de tu palabra es echado fuera, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos, mi Dios amado,
con la palabra que tú nos has dejado, Señor, y que no nos desviemos, que no pongamos atención, el oído, Señor, mi Dios amado, a fábulas, a genealogías interminables, Señor, mi Dios amado, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuestiones de la ley, que nosotros, mi Dios amado, teamos pendiente a tu evangelio, a tu palabra, y que podamos trazar la palabra de verdad, y que toda la escritura es útil, Señor, mi Dios amado. Y tú las confirmaste por medio de tu evangelio, por medio de tu nuevo pacto, Señor. Por eso te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados y amigos, atentos pues a la palabra de Dios. Y Jesucristo le dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. El reino de los cielos, y dije que íbamos a enfocarnos en esa idea. El Señor Jesucristo habla acerca del reino de los cielos. Y hemos hablado muchas veces por acá que el Señor le dijo a Nicodemo que nadie puede entrar ni nadie puede ver el reino de los cielos si no naciere del agua y del Espíritu, si no naciere de nuevo. Entonces, el nuevo nacimiento viene por la fe en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es una palabra que nos lleva a creer en Él, que Él es nuestra salvación, es nuestra verdad, es nuestro camino, porque Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que si una persona quiere buscar la verdad, tiene que buscar la palabra de Cristo. Si una persona quiere andar en el camino de Dios, tiene que buscar a Cristo. Fíjese pues que Jesucristo lo dijo bien claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Buscando la verdad y buscando el camino, esto te llevarán a la vida eterna. La vida eterna que te va a dar la entrada al reino de los cielos y ahora a permanecer y a ser partícipe y miembros de la familia de Dios. Ser miembro de la familia de los cielos por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su palabra, te llena de fe, te mantiene en el camino que te lleva a la vida eterna. Entonces hay que entender esto, que es el reino de los cielos, que es el reino de Dios. Es un reino espiritual a personas que nacen de nuevo por medio de la fe en Jesucristo. El Espíritu Santo los toma y los hace nueva criatura. Ahora, cuando el Señor Jesucristo da una semejanza acá, un lenguaje metafórico, y compara el reino de los cielos, que es semejante a la levadura que tomó una mujer y la esconde en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, esto también puede traernos una idea cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, y será predicado este evangelio a todas las naciones para testimonio y luego vendrá el fin. ¿Qué quiere decir? Que este evangelio va a llegar a todas las naciones, va a crecer. ¿Qué hace la levadura? Hacer crecer. Y no solamente hace crecer, sino que también toma toda la masa. Entonces debemos de tener esta idea, que el evangelio se iba a expandir, iba a crecer y va a tomar toda la tierra. Ese es un trabajo que nosotros podemos tener en mente y ponerle como un nombre a este mensaje, la expansión del evangelio, que es la que te da la entrada al reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos se va expandiendo por medio del evangelio y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. O sea que para que la persona pueda entrar al reino de Dios, tiene que conocer el evangelio de Jesucristo para poder conocer a Cristo, porque ¿cómo conocemos nosotros una persona si no la vemos ni la escuchamos ni compartimos con ella? Es por eso pues que hay muchas personas que dicen, yo conozco a Cristo, soy de Cristo, soy cristiano, pero verdaderamente tú hablas con Él, Él te responde,
es tu Señor, lo has acertado, vive para Él. Entonces, fíjese pues que nosotros leemos esta pequeña porción de la palabra, pero detrás de esta pequeña porción de la palabra están los discípulos que la están escuchando. Entonces, hemos de pensar, hemos de analizar. Cuando el Señor le dijo esto a los discípulos, ¿cómo iba a crecer el Evangelio? Las palabras de Jesucristo iban a quedar en el aire y se iban a ir sola a cada oído, a cada persona. ¿Cómo podía ser esta expansión del Evangelio? ¿Cómo iba a llegar a todas las personas? ¿Cómo iba a llegar a toda criatura? Como se lo dijo él, lleva este Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuese bautizado será salvo. ¿Cómo iban a ser los discípulos para que este Evangelio llegara a toda criatura, llegara a todo el mundo y traspasase el tiempo, trascendiera el tiempo y llegase pues ellos con este mensaje a toda criatura? Por eso que por acá hemos pasado una serie, le dije, acerca de la simiente, cómo los judíos, Dios a ellos lo engranó en el plan de salvación. Fue Dios engranando algunas piezas de las cuales desde los comienzos del mundo, después que Adán pecó y salió del huerto del Edén, empezó pues a formarse el mundo, porque Adán estaba en el huerto del Edén. Y luego, después del diluvio, nosotros estuvimos hablando por acá en este espacio, oasis de bendición, acerca de cómo Dios escogió a Noé y a su familia, y de la familia de Noé escogió a Sem, y de Sem escogió a Abraham, y de Abraham salió la nación. Y él le dijo que por medio de Abraham iba a bendecir a toda la familia de la tierra. Y le dijo que la bendición vendría por medio de su simiente, y esa simiente es Cristo. O sea, ellos se iban a encargar de llevar el mensaje, pregonar el mensaje, primeramente de que venía la simiente, que es Cristo, y luego cuando Cristo, la simiente, llegase a ellos y diese el mensaje, ellos pregonarlo a todas las naciones, para que todas las naciones también tuvieran la bendición. ¿Cómo se iban a encargar ellos de dar esta bendición si ellos tenían una cultura y una lengua? Pues eso es lo que vamos a ver acá. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Hoy en día nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, y yo digo que estoy leyendo el Evangelio según Mateo. Y Mateo, ¿quién fue? Un discípulo de Cristo, llamado en la misma nación siendo judío. Es por eso que también, como muchas veces le digo, explicamos el Evangelio de esta manera, porque hay personas también inconversas que Satanás los tiene engañados. Les tiene una levadura contraria al Evangelio de Jesucristo. Fíjese que cuando estamos hablando acá acerca pues de la levadura, entonces, ¿cómo se iban a encargar los discípulos o la nación de Israel, los llamados, de llevar el mensaje a toda nación si ellos hablaban una lengua hebrea? Entonces el mundo, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, y yo le estuve hablando acerca del capítulo 11 de Génesis, cuando Dios escogió y le da la bendición a Sem. Y después vemos en este capítulo cómo el hombre hace una torre. Después del diluvio, el hombre hace una torre a la cual estaba comandada por Nimrod. No estoy leyendo acá la escritura, pero más o menos le estoy dando un relato de lo que yo recuerdo. Muchas personas han visto películas, y hoy en día hay hasta aplicaciones de lenguaje, de idioma, que se llaman Babel. Todos acá en la tierra conocen la palabra del Antiguo Testamento, donde han visto los 10 mandamientos, han visto la vida de José, y conocemos la famosa Torre de Babel, donde el hombre quería llegar hasta los cielos para reclamarle a Dios o hablar con Dios o hacerse omnipotente. Una idea absurda, donde Dios confundió las lenguas, y de ahí vino un cambio de lengua en toda la tierra. Se esparcieron y hoy en día tenemos muchas lenguas. Ahora, se le hacía más difícil tanto al enemigo como a Dios ahora comunicarse en diferentes lenguas.
Entonces, como Dios es todopoderoso y el enemigo es limitado, el enemigo después fue haciendo imperios, como vimos el imperio babilónico, después vimos el imperio de Darío y Ciro, que aparece en el segundo capítulo de Daniel, tratando de unificar al mundo con una sola lengua, una sola cultura, una sola religión para él gobernar. Eso es la idea del enemigo. Y Jesucristo vino a destruir esa idea. Destruyó el imperio romano que estaba buscando unificar toda la tierra para hacer lo mismo que nosotros conocemos en la Torre de Babel, una sola cultura, una sola religión. Eso iba a imperar y está imperando en estos tiempos que nosotros tenemos. La cultura greco-romana, la cultura babilónica todavía está imperando acá en la tierra, pero ahora por alianzas humanas. Es por eso que nosotros vemos hasta los gimnasios que han llegado hasta nuestros días y las olimpiadas. Es una cultura que está pero dividida, pero con la misma cultura vieja filosófica. ¿Qué es la filosofía? Amor por la sabiduría. Entonces, Dios con el evangelio va a penetrar en estas culturas, en estas mentes, en estos corazones, para rescatar y quitar las almas que Satanás tiene presas y traerlo al reino de los cielos. Ahora, ¿cómo se iba a hacer eso? ¿Cómo se iba a expandir el reino de Dios a toda lengua y a toda nación? Fíjense que cuando nosotros leemos Hechos, capítulo 1, el Señor Jesucristo le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Porque ellos le preguntaban, ¿cuándo va a restaurar Israel? ¿Cuándo van a suceder todas estas cosas? El Señor Jesucristo le dijo, van a recibir poder para que seáis mis testigos y lleven este evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿De qué manera? Si ellos tenían una vida limitada, no iban a vivir para siempre y tenían un solo idioma. Fíjense entonces en Hechos capítulo 2, cuando se está terminando la fiesta judía que celebraban y estaba el Pentecostés, que era la última que se celebraba, y llegaban muchas personas, mercaderes, para también asistir y ver las celebraciones, y había muchos prosélitos. Prosélitos eran personas que eran de otras nacionalidades y se hacían judaizantes, se convertían al judaísmo. Y otras personas que ya eran de otras nacionalidades por el cautiverio también venían a celebrar la fiesta y hablaban otros idiomas. Cuando el Espíritu Santo se derrama sobre los apóstoles, lo primero que hace es darle otras lenguas, o sea, darle la idea de Dios, la idea de que Él va a predicar el Evangelio a todas las naciones. Eso es lo que Dios anhela, lo que Dios quiere. Los discípulos, dice la palabra, que empezaron a hablar en otras lenguas y habían ahí pardo, elamita, de otras nacionalidades y se quedaban atónicos, maravillados de que podían escuchar la palabra de Dios, el Evangelio, en su propio idioma, queriendo dar a entender al Señor, a los discípulos, que Él quería hablarle a toda la tierra y que este evangelio iba a ser predicado a toda la tierra. Nos podríamos imaginar que estas personas que escucharon el evangelio en su propia lengua y se fueron, esto lo contaron donde llegaron. Mira, sucedió tal cosa, y sin querer, ni corto ni perezosos, se cumplió la palabra de Jesucristo. Aunque sea con un poquito, como dice aquí, dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y también podemos recordar las semillas de la mostaza, aunque un pequeño grupo de personas le hablaron a un grupito, también esto se multiplicó. Fueron y hablaron lo que estaba sucediendo. Pero sabemos pues que estas personas que escucharon el evangelio, no sabemos cuántos se arrepintieron, a quien el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo, que los que estaban ahí,
y empezaron a predicar el evangelio. Pero las personas que solamente fueron oyentes tenían que testificar de Cristo para ser bautizados. Y fíjese que Dios mantuvo su palabra. Cuando el evangelio fue predicado en Samaria, el Señor envió a los apóstoles para que recibiesen el Espíritu Santo, para que no saliera de Samaria lo que el Señor Jesucristo dijo, que el evangelio iba a salir netamente de la nación, pero como Samaria era una mezcla, no hubiera el choque que había antes, cuando decía judíos y samaritanos no se tratan, y se crease otro evangelio, o otra idea, o otra autoridad, sino que el evangelio vino de la autoridad que llamó Cristo, los apóstoles. Ahora, ¿cómo hizo el Señor para llevar el evangelio a las naciones paganas, a los que no pertenecían a la nación de Israel? Llama al apóstol Pablo y a Bernabé, personas que tenían conocimiento de otras lenguas. Fíjese cómo actúa el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, una sola persona, un poquito de esta levadura, leudó todo el mundo completo. Y Bernabé, que fue su acompañante. Las maravillas de Dios. Entonces podemos ver dos fases. Una fase, porque el apóstol Pablo dice, ustedes son ministros de la circuncisión y yo soy ministro de la incircuncisión. Ahora, la incircuncisión, que es los gentiles, era un pueblo grande porque prácticamente era todo el mundo, porque Israel era una nación tan pequeña, pero de ahí salió el evangelio, porque el mismo apóstol Pablo es judío, pero también con nacionalidad romana. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que lo podemos conseguir, que el Señor cuando le habla al apóstol Pablo dice Saulo, que también es Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Que Saulo tenía un nombre griego y un nombre también hebreo, judío. Esto es para que nosotros podamos ver las maravillas de Dios, el plan de Dios, cómo pensó Dios, cómo piensa Dios, y ahora nosotros podemos ver cómo hizo Dios, cómo resolvió, a quién escogió, de qué manera, cómo fueron los pasos, cómo fueron estos métodos, cómo fueron las instrucciones que le dio a cada uno de ellos. Y ahora el evangelio nosotros lo tenemos por medio de la nación judía, porque el apóstol Pedro también llevó el evangelio a la casa de Cornelio, donde habían unos incircuncisos, y el mismo apóstol Pedro por allí metió el evangelio a los gentiles. Pero estos gentiles no llevaron el evangelio a otros gentiles, porque la palabra de Dios había designado y designa a los judíos para que esta levadura vaya creciendo a las naciones, y por eso tomó al apóstol Pablo. Por eso que nosotros no tenemos una carta de las personas que estaban con Cornelio, sino que tenemos una carta a los gentiles del apóstol Pablo, un judío que sabía el griego. Cuando el imperio griego tomó el dominio, fuerza, hubieron unos rabinos judíos 70 que fueron llamados por un gobernante y hicieron la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego. Debido al roce que tenían los apóstoles con el Sanedrín, y el Señor Jesucristo le dice, limpiaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La levadura de los fariseos y de los saduceos y de Herodes, también dice en Marcos capítulo 8, mezclaron la religión con la política, hicieron un Talmud, unas leyes paralelas a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Por eso que ellos en el libro de Samuel, cuando nosotros leemos que ellos piden un rey, ya Dios sabía su intención. Su intención era traer un rey, hacer como las naciones paganas y poner ellos su propia justicia, o sea, sus propias leyes, y poner aparte la ley de Dios. Es lo que el mundo está haciendo hoy en día, es lo que Satanás inclina al mundo, que el mundo se separe de la ley de Dios, de la palabra de Dios, y haga su propia voluntad, para él también inyectar en la voluntad de él la maldad y llevarlo a la destrucción, ponerlos como esclavos. Eso fue lo que el Señor Jesús le dijo a Samuel. Los reyes que ellos van a designar, fíjate lo que le van a hacer.
Lo van a poner como esclavo, le van a poner impuestos, le van a poner leyes diferentes a las leyes que yo le estoy dando que traen paz. El Señor Jesús le dijo, mis pensamientos son pensamientos de paz, de amor, son pensamientos buenos. Pero el hombre siempre busca atender a hacer su propia voluntad, porque ahí está el pecado de rebelión. Rebelarse contra Dios. Y por eso que hay personas que cuando nosotros le predicamos el evangelio dicen, yo creo a mi manera, tú tienes que respetarme, porque no se sujetan a la palabra de Dios, sino quieren hacer su propia voluntad, que fue el pecado por la cual Satanás fue derribado del cielo, porque no se sujetó a la voluntad de Dios, sino que quiso ser como Dios, hacerse sus propias leyes, mandarse él mismo, engañar a los demás, y eso es lo que está hoy en día perenne en el ambiente. Ahora, el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 5 hubo un problema en la iglesia de Corintios y el apóstol Pablo también corrige algunas cosas que tenían los corintios. Y le dice en Primera de Corintios del verso 6 del capítulo 5, vamos a leer el verso 6, no es buena vuestra jactancia. Y dice, no es buena vuestra jactancia porque ellos se estaban jactando de un pecado que había ahí en esa iglesia. Había una persona que estaba viviendo en fornicación con la esposa de su papá, un pecado enorme dentro de la iglesia, y el apóstol Pablo lo reprende y le dice algunas cosas a los corintios que hasta dice que lo echen para afuera para que sea destruido y su alma sea libre el día del Señor Jesús, para que se arrepienta. Y luego le dice esto acá, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Hablando acerca de la levadura y que se limpiaran de la levadura de los fariseos, de los saduceos y de Herodes, en muchas ocasiones la levadura era vista como algo malo. Pero algunos estudiosos la ven de esa perspectiva, pero no es esa perspectiva la que quiere dar nuestro Señor y la palabra. La perspectiva de la levadura es que es algo que cae en la masa y leuda toda la masa. Y si está mala puede contaminar toda la masa. Entonces, la levadura mala de los fariseos al caer en las personas los contaminaba también con su falsa doctrina, ya que ellos habían metido una doctrina que los ricos, los poderosos eran los bienaventurados. Y el Señor Jesucristo dice que los bienaventurados son los pobres en espíritu, los misericordiosos, los que se humillan delante de Dios, los que buscan limpiar su corazón. Y ellos tenían una hipocresía, vivían para el gobierno romano engañando al pueblo. Entonces, el apóstol Pablo le dice a los corintios, ya que ellos son nueva criatura, ya que han nacido de nuevo, ya que tienen el evangelio, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. O sea, si ellos son ya nueva criatura y tienen el Espíritu Santo, se les predicó el evangelio, ¿por qué se están dejando contaminar con la levadura del mundo? Lo que le dice el apóstol Pablo. Los va a leudar a todos. Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Dice, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua es Cristo. Y ahora habla acerca algo de la ley. Dice, porque nuestra Pascua es Cristo. O sea, la Pascua que se celebraba antes, que era el Yom Kippur, que era cuando se hacía el sacrificio en la plancha de oro que tenía el arca del pacto y se mataba el cordero y se hacía el sacrificio por los pecados, eso hacía alusión a la muerte de Cristo para derramar la sangre, que así dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, venido Cristo, ahora Cristo es nuestra Pascua. Ya fue sacrificada por nosotros. O sea, Jesucristo hizo la Pascua, lo que celebraban los judíos. Por eso que ya esa celebración ya no la podemos hacer, ni la pueden hacer los judíos. ¿Por qué? Porque eso lo que era es una sombra de lo que había de venir. Eso anunciaba, eso es como que usted se ponga a hacer una fiesta para su cumpleaños y pase unas invitaciones y después que usted cumple años te la vuelva a pasar. ¿Para qué? Si ya usted cumplió años.
Entonces, venido Cristo, ya se hizo la verdadera Pascua. Dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura. O sea, si nosotros ya estamos en Cristo, nosotros no podemos celebrar la fiesta que celebraban con esa Pascua vieja. La fiesta de Purín, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura, que es también la fiesta de Purín que la conocemos en el libro de Esther, de allí salió esa fiesta. Y todas esas fiestas solemnes que hacían, que eran 7 fiestas solemnes, no las vamos a hablar todas ni tampoco las vamos a explicar, pero están en el Antiguo Testamento que ya no las podemos pues practicar nosotros, porque también eran exclusivamente para los judíos. Por eso Dios escogió esa nación y le dio unas leyes dietéticas. Por eso que el apóstol Pablo dice, nadie os condene en cuanto a comida o bebida o luna nueva, día de reposo. Y entonces unas personas critican la ley por aquí y por allá y la están viviendo como que ellos fuesen judíos. Dice el apóstol Pablo, nadie os juzgue, pero, amados hermanos y amigos, tenemos que limpiarnos de la vieja levadura, vivir el evangelio, no caer esclavo porque esas leyes esclavizaban. Y dice que la ley maldice. Por eso que hay preceptos del Antiguo Testamento que dice que el que no lo cumpla está maldito. Por eso que la Biblia dice que nosotros estamos bajo la gracia, porque la ley dependía de hacer esas cosas y el que no la hacía estaba bajo maldición. Ahora nosotros estamos bajo la gracia y es por eso que hoy en día se ha metido una levadura nueva en las congregaciones, y entonces cuando usted no practica los preceptos de la ley, la persona viene y lo maldice y lo ve como los fariseos. Entonces, no dejemos que nos contaminen con la vieja levadura. El evangelio lo dice bien claro. El Señor Jesucristo dice, no maldigáis. Por eso que nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, porque la ley maldice al hombre, mas la gracia te bendice y te libra de esa esclavitud. El apóstol Pablo en Gálatas dice, capítulo 3, verso 10, que todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Pero dice en el verso 13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros pecado, para llevar las maldiciones en su cuerpo. Lo dice bien claro Gálatas. El apóstol Pablo, cuando habla acá en Gálatas, lo habla bien claro. Y dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces también el apóstol Pablo dice que Dios lo hizo pecado. ¿Y cuál pecado? El pecado de nosotros. Fue introducido para que Cristo lo destruyera. Una vez que Cristo murió y el pecado fue añadido a él, el pecado de todos nosotros, él lo llevó. Cuando murió el pecado, Cristo lo destruyó, y cuando Cristo resucita una vida nueva. Y por eso que el pecado quedó destruido, porque Dios dice, como dice el libro de Isaías, llevó el pecado de todos nosotros. Por eso que se hizo carne, para entrar en el cuerpo humano, morir y resucitar, para destruir el pecado y destruir al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás, darle el juicio. Lo dice Oseas 13:14, muerte, yo seré tu muerte. ¿Por qué ahora nosotros vamos a entrar en cuestiones del pacto viejo? Fíjese que ahora hay una religión llamada Raíces Hebreas, una religión totalmente pagana, que ellos dicen que la muerte de nuestro Señor Jesucristo no dejó por fuera el pacto viejo, más bien que lo ratifica. Y dice que en los evangelios del apóstol Pablo son paganos porque fueron escritos en griego, y que nuestras raíces son judías. Y ellos dicen que, fíjense lo que dicen ellos, que como nosotros fuimos injertados por medio de Jesucristo a la nación de Israel, que ellos son las raíces, ¿verdad? Por eso que dicen raíces hebreas. Fíjense que ellos toman la escritura del apóstol Pablo y critican a Pablo. Criticar a Pablo, entonces criticar también es a Dios, porque a Pablo lo usó Dios, lo usó el Espíritu Santo. Entonces ellos dicen que como nosotros fuimos injertados
a los judíos, porque dice el apóstol Pablo que nosotros fuimos injertados, que éramos olivos silvestres. Fíjese que ellos toman la misma palabra que habla el apóstol Pablo, pero ellos dicen que Pablo la habló en griego. ¿Cómo Pablo iba a hablar en griego cuando el Señor Jesucristo los llama para que le predique a los gentiles? Y los gentiles hablaban en griego, no hablaban en hebreo. Entonces ellos dicen, no, que Pablo escribió el Nuevo Testamento, lo escribió fue en hebreo, no en griego. Para eso Dios hizo todos estos imperios y permitió que el imperio griego se expandiese con la filosofía, y el imperio griego hizo que el idioma de aquel entonces, el más poderoso, era el griego. Es como nosotros conocemos hoy en día el inglés, que es uno de los idiomas que todo el mundo busca, porque la gente busca el sueño americano. El sueño americano, un sueño mundano que va a desaparecer, porque todo en esta tierra tiene su tiempo, dice la palabra de Dios, que aquí en esta tierra todo tiene su tiempo debajo del sol. Y lo que va a prevalecer es el reino de los cielos, por eso lo predicamos. Y todas estas naciones serán destruidas cuando Jesucristo venga. Entonces el apóstol Pablo, siendo un hombre que estudió con Gamaliel, que se sabía toda la ley, era fariseo, se conocía toda la ley bien, y convirtiéndose al evangelio, trazó muy bien la ley de Dios. Y vio que todas las palabras del Antiguo Testamento apuntaban al Mesías, Jesucristo. Y las combina bien y dice que todo se cumplió. De manera que todo se cumplió y se fusionó en Cristo. Ahora Cristo es el nuevo pacto. Y Cristo lo dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebiera en memoria de mí. Y lo celebró con la Pascua, que es la cena. Se quitó la Pascua, ahora dejó la Santa Cena, y la Pascua es Él. Lo dice el apóstol Pablo a los Corintios. Entonces, hay que tener toda esta explicación, y por eso que pasamos una serie por acá, la simiente, para entender el plan de Dios desde un principio, cuál fue el propósito de los judíos y con qué propósito los llamó. Entonces Dios llamó a los judíos con el propósito de que le enseñaran hebreo a todo el mundo, como ahorita esta falsa religión ahora quiere decir que el Nuevo Testamento es pagano porque fue escrito con una cultura greco-romana. Y que fue escrita en griego. Bueno, gracias a Dios que ellos mismos están dando la veracidad, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y Satanás es el que lo quiere ahora revertir, lo contrario. Pero para que muchos vean como hay otras falsas religiones que rediseñaron el Nuevo Testamento, como los testigos de Jehová y los santos de los últimos días, y otras religiones metiendo una levadura falsa. Entonces, Dios habló claro, llamó al apóstol Pablo para que le predicase el evangelio a los gentiles, porque también era un hombre que hablaba en griego y tenía nacionalidad romana, sabía sus culturas, sabía su ideología, su filosofía, y Dios lo envía para que el evangelio así llegue a toda criatura. Ahora, estos mismos evangélicos dicen que ellos están buscando sus raíces hebreas, y están tratando de hacer un Nuevo Testamento en hebreo y tratando de fusionar el viejo pacto con el nuevo pacto para que muchos evangélicos hoy en día cumplan los rituales de la ley vieja. O sea que si nosotros hacemos eso, vamos a nosotros otra vez a decir que Cristo, eso es como decir que Cristo no ha venido en carne. ¿Por qué? Porque la ley anunciaba que Cristo venía en carne y hacía todos esos rituales que era el sacrificio, que era llamado la Pascua, conocida como el Yom Kippur, que era el sacrificio que se hacía con el cordero, se mataba, se derramaba la sangre para que los pecados fuesen cubiertos. Y eso es lo que significa la palabra propiciatorio, cubrir. Y era la propiciación y el propiciatorio. El propiciatorio era la plancha de oro, donde se vertía la sangre, que era la propiciación por los pecados.
¿Por qué se llamaba propiciatorio y propiciación? Porque eran cubiertos, mas no eran limpios. Cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo y dice, aquí viene el Cordero de Dios que quita, no que cubre. Por eso que también hay una mala doctrina que dice ahora te cubro con la sangre de Cristo, una doctrina católica que ahora está en las iglesias evangélicas enseñándole a los inconversos eso. Ahora, esta falsa doctrina, si entra a la iglesia evangélica, también se la van a enseñar a los inconversos. Hermano, qué malicia del enemigo, enseñándole falsas doctrinas al mundo. Tanta falsedad que hay en el mundo, también los cristianos evangélicos le van a enseñar más falsedad. Hermano, limpiémonos de la falsa levadura y enseñémosle la verdad al pueblo. Entonces dicen ahora este tipo de personas que ellos están buscando sus raíces hebreas porque ahora son parte. Nosotros somos, y por acá se ha explicado, nosotros somos ciudadanos y partícipes del reino de los cielos y de la Israel nueva, la Israel espiritual, y somos hijos de Abraham por la fe, no por una nacionalidad judía, ni por un linaje, porque nosotros somos gentiles, pertenecemos a otras naciones. Por nacionalidad no somos judíos. Ahora nosotros somos judíos internamente por la fe y pertenecemos a la familia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino de ese linaje. Ahora nosotros somos hermanos de Jesucristo. Y por eso nosotros pertenecemos ahora a la nación de Israel. Porque la simiente que le fue prometida a Abraham, en él estaban las promesas, no a su simiente. Léase el libro de Gálatas, lo dice bien claro. En Gálatas capítulo 3. Y dice bien claro el apóstol Pablo que no fue dada a la simiente, sino a su simiente. Dice el apóstol Pablo en capítulo 3, verso 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente, como si hablase de mucho, sino como de uno. ¿Qué quiere decir? Que la bendición no viene por ser el judío como de esa nacionalidad. La bendición viene porque Jesucristo vino de los judíos, de esa nacionalidad, y la simiente era quien iba a traer las bendiciones y las promesas tanto para ellos, como para nosotros. Vamos a volverlo a leer. Este es un método para aprender. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, ahí está. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a la simiente, como si hablase de mucho, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí está. Entonces Cristo es quien nos hace partícipe de la nación de Israel. No su cultura, no su linaje. Es Cristo quien nos hace participante de la nación de Israel por la fe de Abraham. Porque a Abraham fue que se le hicieron las promesas y a su simiente. O sea, las promesas que se le hicieron fue por creer en el Señor Jesucristo. Y una de las promesas que se le da a él es dar la bendición a todas las naciones. ¿Cómo? Como lo estamos predicando aquí. Llevar el evangelio, llevar las buenas nuevas, llevar las noticias de que viene un Mesías Salvador a todas las naciones para que lo esperasen. Cosa por lo cual ellos fallaron en general. Pero unos pocos que creyeron, gracias a Dios, el plan de Dios no falló, sino que fallaron ellos. Pero también fue, como dice el apóstol Pablo, un propósito de Dios, porque dice que Dios sujetó a todos bajo desobediencia para que todos desobedeciesen y creyesen en el evangelio que traían los discípulos, los que él escogió para que se convirtiesen los judíos y se convirtiesen los gentiles. Porque ¿cómo se iban a convertir si no estaban bajo desobediencia? Porque el que está en desobediencia, el que está mal con Dios, tiende al arrepentimiento. Entonces Dios lo sujetó a todos bajo desobediencia, como dice el apóstol Pablo en Romanos, para que todos llegásemos a confesar a Cristo. Entonces fue un plan de Dios, no fue un plan de los judíos. La palabra de Dios ha fallado en ninguna manera. Entonces el plan de Dios salió tal cual como Él lo traía. Ahora el evangelio lo tenemos de parte de los judíos. Los judíos, Dios los llama al arrepentimiento, y llama al arrepentimiento también a los gentiles, por medio de la bendición que Dios le dio a Abraham en la simiente. Jesucristo es la simiente,
trajo el mensaje del evangelio, se los confió a 12 apóstoles, ahora los apóstoles predicaron el evangelio, y como ellos no iban a trascender por el tiempo, lo dejaron escrito, que es lo que nosotros tenemos acá, el evangelio, en griego, porque ellos tomaron apunte de la Septuaginta, porque Jesucristo dijo que venía el tiempo de los gentiles. Ya pasó el tiempo de ellos. Y cuando nosotros leímos por aquí, ¿qué dice el Señor Jesucristo en la parábola de la viña de los malvados? Quitarle el reino a ellos y dáselo a otra gente que produzca los frutos, tanto de ellos como de acá de los gentiles. Si ellos quieren producir fruto, amén, venga, dice el Señor, yo soy la puerta. Y cada gentil que viene aquí quiere producir fruto, venga, yo lo recibo. El Señor Jesucristo dice en su palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera, tanto judío como gentil. Para eso vino Él, para bendecir a todas las naciones, no a ellos nada más. Ahora, este grupo de personas que dicen que sus raíces son judías, que quieren mezclar el evangelio con los rituales judíos viejos, dice el apóstol Pablo, si yo edifico las cosas que Jesucristo destruyó en la cruz del Calvario, transgresor me hago. Un evangelio que quieren hacer ahora en hebreo para mezclar todos los rituales del Antiguo Testamento con el evangelio. El evangelio no tiene ritual. El evangelio, nosotros le rendimos alabanza y adoración a nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios que Jesucristo dijo, el Espíritu Santo, Él me glorificará. ¿A quién glorificamos nosotros? A Cristo. Nosotros somos testigos de Jesucristo. Por eso que nosotros no nos llamamos testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová fueron los judíos en el Antiguo Testamento. Ahora los judíos, para ser testigos de Dios y testificar de Dios, tienen que testificar y confesar el nombre de Dios, que es el nombre de Jesucristo. Y Él lo dijo, Padre, he dado a conocer tu nombre. El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. O sea que entonces Jesús va a tener un nombre por encima de Dios. No, el nombre de Dios es Jesús. Nombre sobre todo que se le dio a Cristo. Y Él lo dijo bien claro, cuando yo venga, van a ver que yo estoy en mi Padre en mí y ustedes en mí. Cuando yo venga, si usted lee Zacarías 14, verso 9, dice, en aquel tiempo uno será mi nombre y mi nombre lo conocerán en toda la tierra. Vino Jesucristo a dar el conocimiento de Dios a toda la tierra. ¿Por medio de qué? Por medio del evangelio. Por eso que nosotros debemos de conocer la palabra de Dios y no dejarnos engañar. Dice Zacarías 14, verso 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno será su nombre. Su nombre admirable, consejero, príncipe de paz, Padre eterno. ¿Qué dijo el ángel? ¿Cuál era el nombre? Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Entonces Dios va a tener otro nombre que no sea el nombre que tiene Jesús. Entonces Jesús es Dios. Se hizo hombre para que nosotros en el poderoso nombre de Jesús podamos ser libres, salvos, limpios de pecado. Por medio de su muerte y de su resurrección pasamos de muerte a vida. Porque Jesucristo le dio muerte a la muerte, muerte al pecado, juicio al diablo y salvación para cada uno de los seres humanos que estaban esclavizados por la maldad y el pecado. Entonces, clara la palabra de Dios, nosotros no podemos hacernos judíos porque la bendición la tenemos por medio de Jesucristo para podernos hacer judíos y pertenecer a la familia de Dios. Léase Gálatas capítulo 3. Al menos que ahora vengan estas personas con una mentira, con un evangelio ahora escrito en hebreo, confundiendo la palabra de Dios y haciendo las prácticas que eran solamente para los judíos. Ahora tienen el nombre de Yeshua, el nombre de Yahweh, y ahora te quieren hablar en el judío viejo, hablar hebreo. Entonces buscar las costumbres judías y hablar hebreuñón, hebreo bruñón, una mezcla judío y de hebreo. O sea, es algo que, bueno, solamente el enemigo cuando engaña a las personas y se han dejado engañar. Por eso que nosotros debemos de limpiarnos de la levadura vieja, la levadura del mundo.
Nadie os juzgue en comida y en bebida, o en día de reposo, luna nueva, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Y también lo dice, ese es Colosenses 2, 16, 17. Y Romano también dice, uno hace diferencia de día y otro de día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Asimismo que la Biblia implica bien claro que nosotros ya nos pertenecemos al viejo pacto, porque el viejo pacto era sombra de lo que había de venir. Cristo trajo el nuevo pacto, es nuestra Pascua, y por eso que nosotros la celebramos es a Él. Y somos ahora participantes del pueblo israelita, porque judío es un sobrenombre que vino después del cautiverio. Nosotros celebramos a Cristo Jesús y somos partícipes de esta celebración, y somos partícipes de la nación de Israel por medio de la fe de Abraham en Jesucristo, que es la simiente, por medio de la fe del Evangelio. Porque ahora Cristo es nuestro hermano. Ahora, siendo hermano de Jesucristo, pasamos a ser participante de la nación de Israel. Y todo aquel que creyó en el Mesías y cree en el Mesías se hizo participante de la familia de Dios. Por eso que dice el apóstol, en Cristo somos herederos, coherederos y coherederos con Cristo. No caigamos en la mentira que ahora está trayendo esta falsa religión. Una mentira pues para hacer a la gente judaizante y ponerlo así a la ley bajo maldición y esclavo. El apóstol Pablo se lo dijo a los Gálatas, que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. De Cristo os desligaste, de la gracia habéis caído, los que queréis justificarse por medio de la ley. Está clara la palabra de Dios. Ahora que ellos quieran tergiversar la palabra y decir que el Nuevo Testamento no fue escrito en griego, entonces echa todo por tierra el plan de Dios, porque para algo el Señor permitió todos estos imperios, permitió el imperio griego, permitió que la Septuaginta, que el Antiguo Testamento se inscribiese en griego, y son las notas que toman los apóstoles para hacer el Nuevo Testamento, las toman del Antiguo Testamento en griego, de la Septuaginta. Todo Dios lo permitió para que el tiempo de los gentiles entrase. Los gentiles esperarán en Él. Cuando nosotros leemos esto, podemos conocer pues lo que dice la palabra de Dios. Entonces no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. En el libro de Hebreos está bien claro que Dios tiene un nuevo pacto y ha dado por viejo el que, y dice, Padre, quita lo viejo para establecer lo nuevo. Está bien claro también en el libro de Salmos. Entonces, ¿qué? También van a eliminar los libros viejos de la ley, van a eliminar los Salmos, lo que dice Jesucristo, quita lo viejo para establecer lo nuevo. Yo soy, dice ahí que Él viene con un nuevo sacerdocio por medio de Melquisedec, no por la tribu de Leví, porque el manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo es de la tribu de Judá. Ahora van a decir que Jesucristo es de la tribu de Leví, para hacerlo como sacerdote levítico, cuando dice la Biblia que los sacerdotes levíticos eran hombres y eran mortales, y ahora dice que Jesucristo, ¿qué? Es mortal. Jesucristo es inmortal. No fue llamado un ministerio de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, para que no perteneciese ese ministerio, ni perteneciese ese ritual. Por eso que Jesucristo no estaba pidiendo diezmo, porque los diezmos se los daban eran los de la tribu de Leví. Y manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá. Por eso que nosotros conseguimos en el libro de Hebreos capítulo 7 que ese mandamiento ha sido abrogado cuando habla acerca de los diezmos. Porque querer hacer ese ritual, querer hacer las primicias, querer guardar el día de reposo, y entonces decir lo que lo van a hacer para Cristo, entonces poner los ministros del viejo pacto. Y los ministros del viejo pacto eran personas que no iban a resucitar, porque eran personas que Dios llamaba de la tribu de Leví. Eran hombres mortales. Y cuando dice que Jesucristo vino de la tribu de Judá, es concerniente que viene de un sacerdocio inmutable. Y nada tuvo tocante el sacerdocio de la tribu de Leví. Jesucristo no tiene que ver nada con eso, con esos rituales. El Espíritu Santo viene para darle gloria y honra solamente a Él, porque Él está en el trono.
Y ahora nosotros nos arrodillamos, oramos, hablamos, cantamos y alabamos su nombre. Los rituales viejos pasaron, porque ya venida la Pascua, que es Cristo, ahora Él la glorificamos. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro lo que dice la palabra de Dios, no dejarnos engañar, porque Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y tómelo bien claro, el que hace todos esos rituales, por eso que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, ¿es acaso Cristo ministro de pecado? Porque los que ministraban en el santuario, que eran de la tribu de Leví y tomaban los diezmos, las primicias, hacían toda esta fiesta solemne, ¿eran qué? Ministro de pecado. Entonces el apóstol Pablo, ¿por qué se lo dice a los Gálatas? Que querían vivir bajo la ley y cumplir la ley para Cristo. ¿Es acaso Cristo ministro de pecado? Voy a hacer yo un ritual para Cristo. Esto es delicado. Hay personas que quieren hacer lo que quieren. Quieren implantar lo que ellos le venga en mente, sin tomar en cuenta que algún día van a dar cuenta. Y cuando Jesucristo los llame, todos estos rituales que tú hiciste para mí, que eran de la ley, ¿por qué lo hiciste para mí? Le va a decir Cristo. ¿Acaso yo era ministro del viejo pacto? ¿Acaso yo era levita? Yo vine de la tribu de Leví. ¿Acaso me ibas a dar a mí todos los rituales del Antiguo Testamento como que yo fuese un ministro del viejo pacto? Y por eso que el apóstol Pablo, porque usted no se pregunta por qué el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, ¿es acaso Cristo ministro de pecado? Si yo edifico las cosas que Jesucristo destruyó en la cruz del Calvario, transgresor me hago. ¿Y qué fue lo que Jesucristo destruyó en la cruz del Calvario? Lo que el apóstol Pablo le dice también a los Efesios, que Jesucristo, todos los decretos, todo eso que estaban contra nosotros, que eran contrarios, los destruyó en la cruz del Calvario, para que ahora nosotros, libres de la maldición de la ley, vivamos a la gracia. Para que ahora, por medio de Jesucristo, el Espíritu Santo ponga la ley en nuestros corazones y nosotros vivamos por el amor. Amor al prójimo. Entonces, el que ama al prójimo cumple la ley. ¿Por qué? Porque yo no hablo falso testimonio. Porque la ley me lo dice. Porque yo no robo, no mato. ¿Por qué? Porque ahora estoy en Cristo, soy nueva criatura y el Espíritu Santo me guía a toda verdad, cosa que no podía hacer antes porque era arrastrado por la carne, por el príncipe de la potestad del aire. Ahora, si yo lo hago es porque yo lo quiero hacer, pero no es porque ya eso tenga potestad sobre mí, porque la potestad sobre mí ahora es de Cristo Jesús. Ahora, si una persona es cristiana y quiere hacer lo malo, ya es porque él quiere, porque él tiene ahora la posibilidad, el poder y el Espíritu Santo que lo guía a toda verdad. Y tenemos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones para no maldecir a los hermanos. Una persona que toma los preceptos del Antiguo Testamento para maldecir a su hermano, él no está bajo la ley de Cristo. Está bajo la ley vieja y está siendo un transgresor, porque Jesucristo lo dijo bien claro, no maldigáis, ama a tu enemigo. Y la ley se va a cumplir es amando a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el amor de Dios en nuestros corazones, porque el hombre no lo puede hacer solo, porque nunca lo hizo por la ley, porque dice el apóstol Pablo que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El que está vendido al pecado y anda por la carne no puede vivir la ley de Dios. El apóstol Pablo dice, ahora yo con la mente sirvo al Señor y con la carne sirvo a la ley del pecado. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, por medio del amor de Dios, me tomó la mente. Ahora, esta carne sigue codiciando, esta carne sigue con sus pasiones, sigue con sus deseos, pero ya no me guía mi mente, porque la mente me la guía el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Y la carne está presa, está condenada, esperando el juicio cuando yo me muera o venga la segunda venida de Cristo. Una de dos. Entonces ya la carne está presa. Como ella me tenía a mí condenado antes, ahora por medio del Espíritu Santo está condenada. Ya no hay palabra de blasfemia, de grosería, de irme a los bares, a la borrachera. Y si lo hago, tengo que arrepentirme porque estoy mal con Dios. No estoy viviendo la ley de Dios. Porque ya la ley de Dios está en mi corazón. No en las tablas como dice, de piedra, sino escrita en las tablas de mi corazón. No como estas raíces judías viejas que ahora quieren ir a vivir las tablas de la ley, en vez de vivir el amor de Cristo. Porque una persona cumple la ley cuando ama. Esa es la única manera que el ser humano pueda cumplir la ley de Dios, por el amor del Espíritu Santo que es derramado en sus corazones. Por eso que el amor de Dios no es el amor del mundo. El amor del mundo
Se enfría por cualquier cosa que le digan. Si él no me habla, yo no le hablo. Si él no se arrepiente y no se da cuenta, no. El amor de Dios es perdón, arrepentimiento. Jesucristo lo dijo en la cruz del Calvario. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y vuestro Padre hace llover para buenos y malos. Y nosotros ya no tenemos esa mente. A todo el que consigamos, sea lo que sea, como Dios me perdonó a mí, como pasamos por aquí, la parábola del deudor, de los dos deudores. Jesucristo me perdonó a mí una deuda eterna. ¿Cuánto no voy a perdonar yo a mi hermano, a mi prójimo? Predicarle el evangelio, así sea lo que sea. Porque Jesucristo, como me transformó a mí, también transforma a otros. Dios le bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, esperando que la palabra de Dios penetre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Es como espada de doble filo. La palabra de Dios nos pone a ser testigos y nos hace un juicio en nuestras mentes y en nuestros corazones. Le estoy sirviendo a Cristo, Cristo es mi Señor, vivo para Cristo, lo acepto. Entonces está en tu mente y en tu corazón. Tú que eres cristiano, le estás obedeciendo a Cristo. Estás glorificando a Cristo, estás viviendo para Cristo, estás viviendo el evangelio como está escrito. Y tú que no eres cristiano, ¿para quién estás viviendo? ¿Cuál es tu mente? ¿Qué tienes tú en tu mente, en tu corazón? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Has sido renovado en tu mente y en tu corazón? ¿Han salido de ti las groserías? ¿Han salido de ti las maldiciones? ¿Eres perdonador? ¿Eres contristado por el Espíritu? ¿Hablas la palabra de Dios? ¿Testificas de Cristo? ¿Te has identificado en el mundo que eres de Cristo, que vives para Él? ¿Que eres tu Señor? ¿Que tú lo obedeces? ¿Que haces sus obras? ¿Que el amor de Dios está en ti? ¿Que tienes el perdón? ¿Que tienes el amor? Y así puedes cumplir la ley. ¿Estás tú cumpliendo la ley de Dios en tu corazón? La ley de Dios se cumple en el corazón. Y el Señor Jesucristo lo dijo, del corazón es que salen las malas cosas. Cuando nosotros tenemos el corazón lleno del amor de Dios, sale amor, perdón. Vemos a las personas con los ojos de Dios, porque la lámpara del cuerpo son los ojos. Como tus ojos, estás tú lleno de tiniebla, de maldad. Lo dice el Señor Jesucristo. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por eso que hay que verla con el amor de Dios. Y sobrepasar a los apetitos de la carne que son combatidos, son con el Espíritu Santo. Y para vivirlo, para entenderlo, para experimentarlo, tienes que tener a Cristo en tu corazón. De lo contrario, tú no vas a poder pelear contra ti mismo. Tú vas a ser guiado por tu carne, por tu naturaleza caída y por tu corazón no arrepentido. Si no te arrepientes, seguirás así en tiniebla. Pero si te arrepientes, reconoces tu condición de maldad. Dice la palabra de Dios, arrepentíos y convertíos y se borrarán vuestros pecados, lo dijo Cristo. Y entonces vienes a ser una nueva criatura y el Señor te hace un hijo de Él. El Espíritu Santo viene a morar a tu corazón y empieza a ver tú a tus enemigos con amor. Empieza tú a ver todo tu prójimo con amor. Y el Señor te da amor para la familia y el amor para tu pareja, el amor para tus hijos. Y a amar y a respetar a Dios y a cumplir su palabra en el corazón. No de una religión, sino de una verdadera comunión con Dios en el corazón, en un afecto espiritual. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a darle las gracias al Señor por este momento, por su palabra. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Gracias por estas parábolas que tú nos dejaste, Señor, dándonos a entender cómo es tu reino, dándonos a entender cómo es tu plan, dándonos a entender cómo es tu mente, Señor. Ayúdanos a pensar como tú piensas, Jesús. El apóstol Pablo lo dijo bien claro, nosotros tenemos la mente de Cristo. Quítanos la mente mundana, Señor. Echamos fuera al enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, a confundir. Pone una levadura falsa, como le puso la levadura a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, mezclando la palabra de Dios con la política, haciéndose una mezcla, mezclándola con la religión, mezclándola con la falsedad. Señor, echamos fuera todo espíritu del diablo, libera las mentes, los corazones, Señor, mi Dios amado. Tráelos, Señor, mi Dios amado, a la gracia, a aquellos que están esclavos, Señor, mi Dios, que están bajo maldición. Ayúdalos, Padre amado, que puedan entender y puedan ser obedientes. Un día daremos cuenta en el tribunal de Cristo, Padre. Por eso que nosotros aquí es que tenemos que ponernos a cuenta contigo.
Señor, para que nosotros vayamos haciendo obras y frutos para ti, frutos de vida eterna. Que hablemos la verdad como está escrito, Señor, porque este es el Evangelio, ni quitándole ni poniéndole, sino hablando tu palabra, porque el apóstol Pablo lo dijo bien claro. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. A eso se lo dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, también nos lo dice hoy en día a nosotros, Señor. Porque nos cuesta a veces hacer la verdad, vivir la verdad. No podemos hablar la verdad y vivir la mentira. Para eso están las escrituras. El Señor lo dijo bien claro. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. No la podemos cambiar. Ahí está lo que dice el apóstol Pablo, que todos los que quieren vivir bajo las obras de la ley están bajo maldición. Vengan a Cristo, liberen sus vidas, vengan a la gracia, Padre. Rompe las cadenas, Señor, de la esclavitud que le ha puesto el enemigo, Señor, para que te sirvan a ti libres, Padre, de toda maldición. Porque tú lo dices bien claro, que para eso Jesucristo vino a redimirnos de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Murió en la cruz del Calvario y destruyó todas las maldiciones. Y resucitó para que nosotros tengamos una vida nueva. Cumplió la ley por nosotros y ahora nos ha dado el amor, la ley de Cristo, que nos amamos por medio del poder del Espíritu Santo que está en nosotros, que nos hace testigos y nos hace amar a todos, hasta nuestros enemigos, Padre. Porque es la obra que hizo tu Hijo Jesucristo, Señor, sorprendente y maravillosa, que cuando llega a nosotros, Señor, nos cambia la mente y nos hace una nueva criatura. Nos pone a pensar la verdad, porque tu palabra lo dice, que es pecado el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, mi Dios amado. Pon en las mentes y en los corazones de aquellos que no te conocen, mi Dios amado, la fe por medio de esta palabra del Evangelio, para que venga como espada de doble filo y penetre en sus mentes y en sus corazones, discierna las malas ideas, las malas intenciones del enemigo. Señor, le llega hasta los tuétanos, Señor, rompa las cadenas, las ataduras, vengan a ser partícipe ahora del reino de los cielos, el reino de la luz, el reino de tu Hijo amado, y salgan esclavos de las tinieblas, confiesen su pecado, su maldad, y te confiesen a ti como tu Señor, Padre amado, en Cristo Jesús. Porque Jesucristo los libra del pecado por medio de su sangre, los limpia, los hace una nueva criatura y los pone a ser hijos de Dios, Padre. Señor, ayúdalos, Señor. Rompe las cadenas, rompe las ataduras, deslígalos, Señor, mi Dios amado, del enemigo, que los compró en el huerto del Edén. Ahora tú nos has comprado por medio de tu sangre, Jesús, porque tú eres el postrer Adán. Porque así como en Cristo ahora todos tenemos la justicia, también en Adán todos son pecadores. Que pasen de Adán a ti, Señor Jesús, porque tú le das tu justicia, los justifica delante de Dios y los posiciona como hijos. Señor, ayúdalos, Padre, rompe las cadenas y las ataduras, penetra en las mentes y en los corazones, Señor, porque solamente tú conoces lo que está en lo profundo del corazón del hombre, Señor, y solamente tú puedes limpiar de pecado. No son las buenas obras las que limpian pecado, es la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por más bueno que el hombre sea, por más obra que el hombre sea, no se puede limpiar él a sí mismo, Señor, ni puede justificarse delante de ti, porque es un pecador. Mas sin embargo, Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Señor, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, y su sangre nos limpia de toda maldad. Quita esa falsa religión, cubriéndose con el manto de Jesucristo, cubriéndose con la sangre de Cristo. Quita esa falsa idea, Señor, y ponle la idea de tu palabra, como dice nuestro apóstol Juan, que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado y es nuestra Pascua, porque la Pascua era derramada la sangre para cubrir los pecados. Ahora Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo limpia, ya no lo cubre, Señor, sino que lo limpia. Quita las falsas religiones, Santo Señor. Ayúdalos, Padre amado, rompe las cadenas que el enemigo los tiene engañados y atados, Padre. También aún a los que están acá en la iglesia, los que quieren hacerse ahora judíos por naturaleza, por una nacionalidad, que quieren hacerse ahora casarse con personas que están allá en Israel. Señor, que puedan entender que somos judíos por medio de Jesucristo, que ahora es nuestro hermano, que vino de allí, Señor. Y Él, Señor, mi Dios amado, es nuestra propiciación.
Y por medio de la fe de Abraham, que creyó en la simiente prometida, que eres tú, Señor Jesús, ahora nosotros somos parte de tu nación, somos parte de tu nacionalidad. Por eso que ahora somos judíos en el corazón, circuncidados en el corazón y hechos partícipes, Señor, mi Dios amado, de tu reino, porque ahora tú eres nuestro hermano mayor y ahora toda la herencia que Dios tiene para cada uno de nosotros es por medio de ti, Señor Jesús. Porque ahora tú eres nuestro hermano mayor, tú lo dices, y ahora nosotros somos tus hermanos, Señor, porque estamos en tu cuerpo, somos tu cuerpo, y por eso vamos a tomar la herencia, Señor. Danos a entender cada día tu palabra. No dejemos, Señor mi Dios amado, que el enemigo venga a sembrar cizaña, venga a poner una vieja levadura, sino que nosotros tengamos la levadura del reino de los cielos, que crece y rompe las cadenas, las ataduras y trae la libertad. Señor, los que están enfermos, obra, Señor, rompe las cadenas, las ataduras, rompe toda malicia del enemigo, Padre. Echamos fuera toda enfermedad en el poderoso nombre de Jesús, porque para eso tú viniste, Señor, para libertar a los cautivos, a los presos que están espiritualmente presos, Señor. Tú viniste para todo esto, Señor. Los que están cautivos por el enemigo, los que están cautivos por enfermedades, los echamos fuera en el poderoso nombre de Jesús. Tu pueblo tú lo llamaste para que sea libre, Señor, para que te testifique, Señor. Y si alguno ha cometido pecado, tu palabra dice que oremos, Señor, y los pecados serán perdonados, las enfermedades irán, Señor. Tú libra a tu pueblo, Padre amado, para que te testifique, para que te glorifique, porque para eso fuimos llamados, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ahora estamos en el reino de tu Hijo amado, Señor, en el reino de los cielos, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, representados en Cristo, para que cuando Él venga, vengamos con Él, porque somos parte de su cuerpo, y nos dé la resurrección de un cuerpo nuevo, un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual glorificado, Padre. Y si nos vamos de esta tierra, vamos a un lugar de reposo, esperando tu segunda venida, Señor, para que resucitemos en gloria, te glorifiquemos y seamos, Señor mío, amados, arrebatados en nube los que están vivos, Padre. Y el mundo verá tu gloria, Padre. Porque tú lo dices en tu palabra, que los muertos en Cristo resucitarán primero cuando tú vengas en gloria. Y los que habremos quedado seremos arrebatados, Señor. Esta es tu palabra, Señor, tu verdad. Y el mundo conocerá, mi Dios amado, que tú eres el Dios y que tú eres uno con el Padre, Señor. Gracias, Padre, te damos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro mediador, que está a la diestra intercediendo por cada uno de nosotros, Señor. Y somos guiados por tu Santo Espíritu, el cual nos guía a toda verdad. Y la verdad está en la palabra de Jesús. No en los sueños de los hombres, no en las revelaciones mentirosas, Señor, sino en la palabra de Cristo, que es nuestro alimento. Si alguno de nosotros nos queremos alimentar, Señor, tenemos que alimentarnos de tu palabra, porque nosotros somos tus ovejas. Y las ovejas comen es la palabra del pastor, y el pastor eres tú, Señor. Por eso que los que tenemos el don, Señor, mi Dios amado, a que tú has llamado pastores, evangelistas, maestros, tenemos que hacer lo que tú le mandaste a tu pueblo de Israel, llevar a las naciones al pastor, a Cristo, porque esa es la función del pastor, guiar las ovejas. ¿A dónde la vamos a guiar? A Cristo, a darle la palabra, a cuidarla, a bendecirla, Señor, cada día, a llevar el mensaje, Señor. Gracias, Señor, te damos por los pastores que tú has puesto en esta tierra, Señor, que tú le has dado el don. Ayúdalo, fortalécelo, Señor. Dale la fuerza, llénalos de tu palabra, Padre amado. Te pedimos por cada pastor, Señor, cada hombre que tú has llamado, que dobla su rodilla y que tiene a las ovejas por amor, Señor, guiándolos a ti, Padre amado. Dale fuerza, dale sabiduría, Señor. Mira sus hogares, sus necesidades, Señor. Fortalécelo. También te pedimos por cada maestro, Señor. Intrúyelos cada día, que se esfuercen, Señor, cada día es a estudiar tu palabra, a llevar las ovejas, Señor, a sujetarse tanto a su pastor como al pastor que eres tú, Padre. Señor, mi Dios amado, también a los evangelistas, Padre amado, que se instruyen en la palabra de Dios para que prediquen la palabra de Dios con verdad, con sabiduría, no con sus propios sueños, con sueños mentirosos, con visiones de fábula, sino que prediquen, Señor, tu palabra, que hablen el evangelio, que conozcan tu palabra, que conozcan tu plan, que conozcan tu verdad y no sean engañados, Señor.
Respeten la autoridad que tú has puesto en la iglesia, Señor, y no se sobrepasen por encima de los pastores, que se sujeten a tu palabra, que se sujeten a tu verdad, que sean ovejas también, porque todos somos ovejas tuyas de tu prado, Padre. Rompe las cadenas y las ataduras, Señor, aquellos que se han salido del redil, que quieren hacerse un evangelio foráneo, que ahora dicen que ellos no se sujetan a las autoridades, que están en rebeldía. Señor, rompe las cadenas, las ataduras, Señor, porque te van a tener que dar cuenta cuando estén delante de ti, Señor. Y están haciendo jarasca, creyendo que ellos están haciendo la verdad y que están predicando y que están en la gloria. Pero, Señor, tú lo vas a llamar a cuenta a cada uno de ellos, que han dejado de sujetarse a sus pastores, han dejado las iglesias y están criticando, Señor. Un día darán cuenta delante de ti y andan en rebeldía, ni toman la santa cena, se han apartado de tu ceremonia, Señor, ni se bautizan. Ten misericordia de ellos, Señor, porque tu palabra dice que lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Su cosecha le llegará para que se arrepientan y dejen de blasfemar, Señor, mi Dios amado, hablar mal. Ten misericordia de ellos, Señor. Abre sus mentes y sus corazones, que vengan a ti arrepentidos, porque un día van a dar cuenta. Y para eso está tu palabra bien escrita y hablada, Señor. Que nosotros tenemos que sujetarnos, Padre amado, a las autoridades que tú has puesto acá abajo en la tierra. Porque para eso tú las has establecido, Señor. Para que guíen también al rebaño, lo guíen por medio de tu palabra hacia ti, Señor, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mis amados hermanos y amigos, le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá para edificarnos, consolarnos, llenarnos, porque para eso es la palabra de Dios, para consolación, edificación y exhortación. Bendiciones de lo alto por este su espacio, oasis de bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios son derramadas por medio de su palabra. Un abrazo fraternal y esperando pues que Dios nos ilumine cada día, que nos guardemos cuerpo, alma y espíritu para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones de lo alto.